Vamos a estudiar las transformaciones de no equilibrio de la austenita. Lo que hemos visto hasta ahora, tenemos aquí la curva TTT de un acero hipotectoide de contenido carbono entre 0,0218 y 0,77, ¿no? Un acero que en un enfriamiento de equilibrio daría ferrita-perlita, ¿no? Habíamos visto cómo si la velocidad de enfriamiento es más o menos la de equilibrio, ¿no? Entonces nuestro acero nos dará como transformación a temperatura ambiente, tendríamos la transformación de austenita-ferrita y luego de austenita-perlita y nos daría perlita gruesa, ¿no? Con esto podemos calcular, estimar las propiedades del acero considerando los porcentajes correspondientes de las fases y las propiedades de la perlita gruesa, ¿no? Si la velocidad de enfriamiento es un poco mayor que la de equilibrio, pero que nos siga dando ferrita-perlita, quiere decir que la curva de enfriamiento corta. Si la curva de enfriamiento corta a la curva de transformación, me está diciendo que se va a dar la transformación, ¿no? Igual que antes, de austenita-ferrita y de austenita-perlita, pero que en este caso me da una perlita de tipo fino, que ya sabemos que tiene otras propiedades, ¿no? Mejores que la de perlita gruesa. Y aún todavía puedo enfriar un poco más rápido, pero que todavía corte esta curva. Por ejemplo, una velocidad de enfriamiento tal como esta, ¿no? Entonces tengo el mismo acero, pero que ahora me va a dar perlita muy fina, ¿no? Con las propiedades que esto requiere. Estas son, en cualquier caso, transformaciones de equilibrio. Exactamente la de equilibrio es la que corresponde a esta velocidad, la más lenta, ¿no? Las otras velocidades son mayores que la de equilibrio, pero son lo suficientemente lentas como para que el acero siga siendo ferrito-perlítico, con características distintas, ¿no? Pero ¿qué sucede si enfrío a una velocidad mayor que cualquiera de estas? A una velocidad que ya no corte a la transformación ni de austenita-ferrita ni de austenita-perlita. Entonces resulta que los aceros por debajo de esa transformación tienen otra transformación. O sea, por debajo se da otra transformación que también es por nucleación y crecimiento, y por lo tanto tiene también una curva TTT de este tipo, ¿no? Pero es una transformación que ya no es de equilibrio, o sea, la fase resultante ya no está en el diagrama de equilibrio, pero como es una transformación por nucleación y crecimiento, la curva de transformación tiene más o menos esquemáticamente una forma como esta, como cualquier transformación que sea por nucleación y crecimiento. Entonces, por debajo de esta curva de transformación, la primera, tenemos otra que me da una fase distinta, ¿no? Toda esta zona corresponde a la transformación vainítica. La estructura que resulta de esta transformación es la fase vainita. Entonces, esta estructura vainítica, transformación de no equilibrio, ¿no? Entonces, partiendo del estado austenítico, ahora voy a enfriar a una velocidad mayor que cualquiera de estas y por lo tanto no corta esta curva y por lo tanto no va a haber perlita, va a haber otra cosa, ¿no? Una fase que se llama vainita. Entonces, enfrío a una velocidad, por ejemplo, como esta, ¿no? Está cortando en la zona que se llama zona de transformación vainítica, ¿no? Vamos a poner por aquí, eso es transformación vainítica. La fase que resulta es la fase vainita. Vainita toma el nombre del descubridor de la fase, que fue un metodologista, Bain. De ahí viene el nombre vainita. Entonces, esta fase vainita también tiene, hay dos tipos de vainita. Entonces, esta transformación vainítica
tiene también dos zonas, ¿no? Una zona que es, vamos a verlo esquemáticamente solo, ¿no? Más o menos así. Esta zona corresponde a lo que se llama vainita superior, y una zona que está por debajo que corresponde a la llamada vainita inferior. Ambas microestructuras son vainita, pero tienen características distintas. Entonces, ¿qué es la vainita superior? Miren que estamos partiendo, esto viene desde el estado austenítico, estamos viendo el estado austenítico. Entonces tengo una austenita que la he enfriado tan rápido que no ha dado tiempo a que se transforme alotrópicamente de austenita a perlita, y no ha dado tiempo de que la austenita llegue al punto eutectoide y que la austenita se convierta en perlita. No ha dado tiempo. Entonces, le he enfriado muy rápido y ¿qué se consigue? Que la austenita no se transforme en lo que dice el equilibrio, pero la austenita tiene una máxima capacidad para permitir en ella la presencia de carbono. Entonces, en el enfriamiento, esta austenita tiende siempre, la austenita, a transformarse por cambio alotrópico en ferrita. Esa es siempre su tendencia. Miren, aquí se transforma primero en ferrita y después la austenita que no se transforma se convierte en perlita, ¿no? En este caso, la austenita no le doy tiempo a que se transforme de esa forma, pero de todas maneras, por su afinidad, por su característica de cambio alotrópico, se llega a transformar en ferrita, pero una ferrita distinta, ¿no? La vainita superior es una vainita que esquemáticamente podríamos decir que tiene esta morfología, ¿no? Es como si fuera una aguja de ferrita, o sea, realmente cristalográficamente esta aguja, o sea, morfológicamente es como si el grano fuera como una aguja, cristalográficamente es una red tipo BCC de la ferrita. Entonces esto es una aguja de ferrita. Pero como ustedes saben, la ferrita no admite mucho carbono, ¿no? La ferrita es la fase que admite menos contenido de carbono a las temperaturas bajas. Entonces, cuando se transforma la austenita a ferrita, esto es rápido, tiende a salir el carbono de las agujas de ferrita y por afinidad con el por afinidad con el hierro, se va a combinar para formar cementita. Entonces, esta cementita en este caso queda como unos bastones contorneando la aguja de ferrita, ¿no? Unos bastones más o menos largos, suficientemente grandes, ¿no? Bueno, esto es microscópico, ¿no? Pero con un área suficiente como para que si en servicio, estas agujas de cementita van a tener las propiedades de la cementita, que es dura y que es frágil, ¿no? Entonces, el material cuya microestructura está formada por esta fase, que es agujas de ferrita con cementita, bastones de cementita contorneándolos, es una microestructura que se llama vainita superior y es dura, tiene bastante resistencia, pero es frágil, es no tenaz. Entonces, la microestructura de vainita superior es una fase que desde el punto de vista del comportamiento mecánico para aplicaciones exigentes no es viable, o sea, no va a tener un comportamiento adecuado porque puede resistir, es dura pero es frágil, no tenaz. Entonces, las propiedades de la vainita superior no son unas propiedades deseables. Entonces no se hace un procedimiento con el objetivo de conseguir vainita superior porque las propiedades no son buenas. Entonces normalmente esta fase aparece por un accidente porque el tratamiento térmico no me salió bien. Distinta es las propiedades que puedo obtener si el enfriamiento fuera un poco más rápido todavía y corto la curva en esta zona.
en la zona de vainita inferior, ¿no? Vainita inferior. Entonces, ¿qué es la vainita inferior? La vainita inferior también es una aguja de ferrita. Es una aguja de ferrita en la que, como el enfriamiento ha sido más rápido, el carbono ha salido de la red de ferrita, se ha combinado con algo y ha formado cementita, pero como ahora es más rápido, no le da tiempo a juntarse con otros gérmenes de cementita y formar bastones. Ahora lo que queda aquí son partículas, globulitos muy finitos, dispersos en las agujas de ferrita. No nos olvidemos que la ferrita tiene las características que conocemos, ¿no? Es poco resistente, entonces la ferrita es muy blanda, resiste poco. Pero en este caso, esta vainita inferior es la aguja de ferrita, pero reforzada con unas partículas de cementita muy pequeñitas. Cuanto más pequeña es la partícula de cementita, es más difícil que se rompa. Este bastón se rompe porque tiene suficiente área para romperlo. En cambio, esto es una partícula mucho más pequeña, entonces la fragilidad de la cementita aquí no se evidencia demasiado. Lo que se evidencia más bien es su resistencia, su dureza, que va a aumentar la resistencia que tiene la ferrita. Entonces, en conjunto, esta nueva fase, que es la vainita inferior, es una fase que es muy resistente y muy tenaz. Es, hasta el momento, la fase más tenaz que puede obtener las mejores propiedades. Entonces, sí es una fase muy deseable la vainita inferior. Entonces, hay un tratamiento cuyo objetivo es conseguir que mi pieza tenga microestructura de vainita inferior, porque me da estas propiedades que son excelentes cuando mi pieza va a estar sometida a un comportamiento mecánico exigente, una resistencia y tenacidad, ¿no? Así como veíamos que estas perlitas aparecen en ciertos rangos de temperaturas, aquí también las vainitas, sobre todo la que nos interesa, ¿no? La vainita inferior, aparece a un rango, una temperatura que se llama la temperatura BS, que es una expresión que luego la vamos a ver en las transparencias, que depende de los elementos de aleación, ¿no? Entonces, puedo calcular, según los elementos de aleación, cuál es la temperatura a la cual para ese acero va a ser posible que aparezca vainita inferior si es que lo enfríe de manera adecuada, ¿no? Entonces, es la fase deseable. Entonces, ¿qué sucede si quise hacer vainita inferior y me salió vainita superior? Si la presencia en la pieza es mayoritaria de vainita superior, eso se puede eliminar, ¿no? Se vuelve a llevar el acero al estado austenítico, lo vuelvo a enfriar y ya obtengo lo que necesito. Cualquier microestructura del acero, cualquier microestructura que tengamos, la podemos desaparecer si no la deseamos, ¿no? Pues si la llevo todo al estado austenítico, vuelve a ser austenita. Y a partir del estado austenítico, según cómo enfríe, obtendré la microestructura que estoy buscando. Entonces, tiene solución. Luego vamos a hablar que cuando puede que no haya solución, pero mientras sean transformaciones de este tipo y sea posible llevarla al estado austenítico a la pieza, entonces se va a poder eliminar cualquier fase que no nos convenga, ¿no? Entonces, tenemos ya dos fases más que pueden aparecer a velocidades de enfriamiento que ahora sí no son de equilibrio. O sea, no son de equilibrio porque en el diagrama de equilibrio, para una aleación hierro-carbono de este tipo, las fases presentes son ferrita con cementita y cementita con perlita, ¿no? Estas son vainita. Esto no está en el diagrama de equilibrio. ¿Y qué sucede si enfrío a una velocidad mayor todavía, ¿no? ¿Qué sucede si enfrío a una velocidad mayor tal que no corta ni a la transformación, no corta ni a la transformación perlítica ni a la transformación vainítica? Entonces, ¿qué pasa con ese acero? Partimos del estado austenítico y
¿qué transformación tiene? O sea, si esta velocidad de enfriamiento no corta estas curvas, lo que me está diciendo es que estas fases no aparecen, ni estas ni estas. Y en este caso, pues aparece otra fase, porque resulta que debajo de la transformación magnética hay una fase más de no equilibrio, que es la fase martensita. Entonces vamos a prolongar el gráfico. Entonces, por debajo de la reacción magnética está la transformación martensítica. Entonces aquí aparece la fase martensita. La fase martensita. Vamos a prolongar la velocidad de enfriamiento para que sea una transformación. Listo. Entonces, ¿qué es la martensita? La martensita es una fase que aparece con velocidades de enfriamiento altas, tales que no cortan a las curvas ni en la transformación perlítica ni en la transformación magnética. Ahora vamos a explicar bien qué es la martensita como fase. Entonces, antes de continuar, la fase martensita aparece también en un cierto rango de temperaturas. Entonces, esta temperatura que he marcado aquí se llama temperatura MS, es la temperatura de inicio de transformación martensítica, y esta es la temperatura MF, es la temperatura de final de transformación martensítica. Entonces, para que la transformación martensítica sea su totalidad, en el enfriamiento tengo que bajar, pasar MS y pasar MF, ¿no? Para que se pueda transformar completamente. Si me quedo a la mitad, no llego a la transformación total. Entonces, también MS, que es la temperatura de inicio de transformación martensítica, MS es una temperatura que es función también de los elementos de lesión, composición del acero. Entonces tengo una fórmula que luego vamos a mirar para cada acero, en el cual puedo encontrar cuál es la MS de cada acero, ¿no? Entonces, la condición para que aparezca martensita es que pueda pasar esa temperatura. Acuérdense que esas temperaturas disminuyen hacia abajo. Esa es una de las temperaturas. En cuanto a la velocidad de enfriamiento, ¿qué podemos decir? Para que aparezca la fase martensítica, la velocidad de enfriamiento tiene que tener, o sea, hay una mínima velocidad a partir de la cual puedo tener martensita. Y esa velocidad eso depende de cada aleación, ¿no? En este caso, en este esquema, esa velocidad es esta. Es la que se llama la velocidad crítica. Se llama velocidad crítica de Temple, luego hemos explicado de Temple. Pero cualquier velocidad que sea mayor que esta, me va a dar martensita. Porque cualquier velocidad menor va a cortar a la curva de la transformación magnética y me va a dar vainita o me va a dar perlita, ¿no? Entonces, esta es la mínima velocidad a la que debo enfriar mi pieza para que la fase que estoy buscando sea martensita. Entonces, tengo todo este rango de velocidades para poder obtener martensita. Entonces, ¿qué es la fase martensita? La fase martensita es una fase tetragonal, muy dura y muy frágil, ¿no? A lo mejor están preguntando entonces por qué la busco si en este caso la vainita inferior era dura y frágil y no la buscaba, ¿no? En este caso sí la buscamos porque esta fase martensita luego se puede mejorar y se le puede aumentar mucho la tenacidad y conseguir unas propiedades equivalentes a la vainita inferior. ¿Por qué no hago directamente vainita inferior y por qué tengo que hacer martensita y luego todavía transformarla para conseguir buenas propiedades? Porque aquí se ve, aparentemente puede parecer que es fácil obtener la vainita inferior, pero es muy complicado. La velocidad de enfriamiento, el control que debo tener para conseguir esta fase de vainita inferior no es fácil, ¿no? En cambio, hacer este enfriamiento así directamente es más sencillo, y la transformación de esta fase martensita dura y frágil a una fase martensita que sea resistente y tenaz es mucho más sencillo. Entonces vamos a explicar un poquito qué cosa es la fase martensita
y por qué se puede transformar.